para atendernos y para dialogar con nosotros, el jefe comunal de General Paz, ciudad cabecera Ranchos, como todo el mundo sabe, Juan Manuel Álvarez, uno de los que participó ayer del encuentro con el gobernador Kicillof en la ciudad de La Plata. Juan Manuel, buenos mediodías, ¿cómo andás? Buen día, Julio, ¿cómo estás vos? Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Es cierto que había muchos intendentes que querían ir a ver España y Kicillof seguía hablando porque no es muy futbolero? No, la verdad, nadie dijo nada. Capaz que eso es lo que pensaban, no sé. No, ¿Y cómo fue esa charla? No dijo nada. ¿Cómo fue esa conversación? No, fue una charla interesante. Siempre es interesante juntarse con el gobernador a charlar más un poco de política que de gestión. Y sobre todo es un ambiente que el gobernador genera para fundamentalmente también escuchar a los intendentes. Básicamente había un grupo de intendentes que seríamos unos 40 más o menos, no sé, no lo conté, pero bueno, un grupo de intendentes importante. Fundamentalmente la reunión era del MDF, así que estábamos los intendentes que estamos dentro de ese espacio, legisladores provinciales, tanto de diputados como senadores, y legisladores nacionales, y algún representante más gremial, y parte de su gabinete. Básicamente esos eran quienes estamos presentes. Tomaron la palabra los intendentes, uno por sección electoral, dando cada uno su opinión sobre algunas cuestiones, sobre todo política y demás, y después obviamente cerró él exponiendo algunas cuestiones, básicamente de actualidad, fundamentalmente política. Intendente, ¿cómo está? Juan Aravena lo saluda. Nosotros estuvimos ahí en la cobertura, lo hemos visto charlando con casi todos los ministros, digo, que estaban por ahí, así que después nos contará de qué gestiones pudo haber realizado para su distrito. Pero lo que me interesa es, bueno, se dividió en dos el discurso del gobernador, una con una etapa de un diagnóstico económico. Me quiero abocar en eso, se fueron preocupados, es poco más de lo que vienen charlando ya habitualmente con cada uno de los ministros. No, mirá, la verdad que, a ver, sí, la situación económica me parece que todos los que estábamos ahí somos conocedores de cuál es la situación económica y cuáles son las causas también, ¿no? Por ahí hay hechos puntuales que se dan, digamos, en los distritos o algún hecho puntual de algún cierre de alguna fábrica, pero el diagnóstico general, la verdad, ya lo tenemos lamentablemente ya hace mucho tiempo, lo tiene el gobernador y lo tenemos cada uno de los intendentes. Por ahí a cada uno de los intendentes le pega distinto la situación actual, pero en general hoy en día te diría que, cosa que por ahí antes no pasaba, que había como una dicotomía, una diferencia entre los intendentes más de los grandes centros urbanos, más conocidos como el conurbano, como en el interior. Entonces a veces pasaba que había situaciones económicas o crisis que se sentían en el conurbano y no tanto en el interior, digo, o al revés, digo, dependiendo cuál era la temática puntual, a veces si era con temas de no sé, fuente de laburo, temas más industriales, pegaba más en el conurbano que en el interior no sé, nos pegaba, no sé, a 125 por decir un hecho, que en el conurbano no. Hoy la realidad es que tomaron la palabra todos los intendentes, obviamente los de las secciones del conurbano, que estoy hablando básicamente primera, tercera y algo de segunda, y el diagnóstico que hicieron es igual y similar a los del interior. Hoy es la crisis generalizada en términos de la situación social que están atravesando gran parte de nuestros vecinos, de la pérdida de laburo, de la pérdida de poder adquisitivo, de que la plata no alcanza, del endeudamiento de la familia, todas estas cuestiones que sabemos, y en términos de municipios, de rentas municipales o del Estado, sabemos la situación de la provincia de Buenos Aires y todos conocemos de cómo está impactando la caída de la recaudación en cada uno de nuestros municipios, no solamente de lo que es recursos propios y producto de la crisis que viven nuestros vecinos, sino fundamentalmente la caída de la coparticipación, producto de la caída de la recaudación a nivel nacional, que este mes volvió a caer por 10 meses consecutivos, fundamentalmente el IVA, y eso es una estadística que es pública y nacional, que uno cuando lo mira en Twitter también, es más, vi el otro día inclusive a economistas más ligados al espacio liberal, como Kachanowski, por ejemplo, donde publicaba un cuadrito de que en los últimos 10, 12 meses cayó
salvo en un solo mes, todos los demás meses viene cayendo consecutivamente la recaudación en el último mes, registra una caída del 7,5% interanual. Eso obviamente por derrame golpea a la provincia y golpea a los municipios, lo mismo que si ustedes buscan la estadística sobre las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos locales, en este caso por locales son las 23 provincias y el gobierno de la ciudad. Estamos dialogando, lo decimos a la audiencia, con Juan Manuel Álvarez, intendente de General Paz. Juan Manuel, metiéndonos de lleno en lo político, bueno, en el peronismo es un tiempo de cruce, de declaraciones entre actores de un espacio interno y de otro espacio interno. ¿El gobernador pidió bajar los decibeles y focalizar con Milei? Digo, la discusión y el debate. El gobernador planteó esto que sí que vos decís, que es lo que él menciona, y digo, es público que hoy nosotros tenemos que estar, cosas que hacemos, ¿no? Ocupados básicamente en lo que es el día a día, que es la preocupación de los vecinos, de ver cómo logramos pagar el aguinaldo, cómo logramos cumplir con nuestros compromisos, cómo logramos sostener los hospitales abiertos, cómo logramos seguir prestando los servicios, cómo le damos una mano a la gente para llegar a fin de mes. Eso se nota, eso lleva el 99% de cada uno de los tiempos de los intendentes, que es una tarea cada día más compleja y obviamente en lo cual nos tenemos que enfocar, y el gobernador lo mismo en la órbita provincial. Intendente, ¿se fueron con más fortaleza de la idea de construir y colaborar con aquellos dirigentes que sin tierra, digamos, que no son intendentes, tienen posibilidades de competir por la obtención de sus distritos, por ganarse a sus vecinos en la próxima contienda electoral? ¿Es un poco también el mensaje que tradujo el gobernador? Mira, no hubo un tema puntual, una instrucción puntual respecto a ese tema. Sí, obviamente que el año que viene hay elecciones, también se planteó un tema que hay que resolver. Está la idea del gobierno nacional de eliminar aparentemente las PASO, no se sabe si eso se va a lograr o no va a lograr, pero también fundamentalmente hay una cuestión de cara a que primero gobernar, por eso llevar adelante esta crisis que está llevando las políticas del gobierno nacional a toda la Argentina. Y después fundamentalmente también de explicarle y ser una opción a toda la gente de qué queremos el año que viene para la Argentina y para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque evidentemente también tenemos que tener una respuesta y una alternativa si queremos ser una alternativa para la sociedad el año que viene. Juan Manuel, si efectivamente Milei logra suspender o eliminar las PASO, ¿qué mecanismo quedaría para que el peronismo pueda dirimir las evidentes diferencias que hoy tiene? Mira, ahí si el gobierno nacional lograra eliminar o suspender las PASO como fue el año pasado, también habrá una discusión provincial de si a nivel provincial también se suspenden o no las PASO o se logra mantener las PASO. Digo, hay una cuestión también que habrá que discutir en la legislatura. Y me parece que ya el año pasado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, o la provincia de Buenos Aires, a través de la Junta Electoral, dio muestras de que es capaz de organizar una elección de manera autónoma. Históricamente, vos lo sabés, Julio, que siempre las elecciones nacionales, las elecciones de la provincia de Buenos Aires habían sido concurrentes o el mismo día que las nacionales. Por lo tanto, toda la organización, la Junta Electoral, todo eso pasaba por el orden nacional. El año pasado, con el famoso desdoblamiento que fue tan público, la provincia de Buenos Aires y la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires demostró que es capaz de organizar de manera eficiente y prolija una elección, con lo cual ahí también habrá que ver qué decisión se toma y si por ahí se mantienen las PASO a nivel provincial. No necesariamente se tendrían que eliminar si se eliminan de la nación. Perfecto. Juan Manuel, entendido. La última de mi parte. Entiendo también que entre los propios colegas... Perdón, ¿sí? Un tema que quiero también, que decía Julio, que hay que agregar, también hay una cuestión, digo, que esto me parece que es parte de la discusión, que no escapa a nadie. Digo, hay una cuestión que nosotros tal vez hace 20 años atrás, Julio por ahí me ayuda más, 30 años atrás, ante las famosas internas, eran partidarias. El peronismo, el radicalismo, hacía sus internas, primero cerradas, que votaban solamente los afiliados. Después creo que fue el peronismo que mutó a las internas
abierta que solamente no podía votar el que estaba afiliado a otro partido. Claro, votaban los afiliados y los independientes. Claro. Después eso derivó en las PASO. Pero también hay una realidad que históricamente, digo, ya en los últimos años, en esa época se votaba a partido. Entonces iba el Partido Justicialista, el radicalismo, y a las elecciones generales llegaban partidos. Ya desde hace muchos años, muchas elecciones para acá, a las elecciones llegan frente. Digo, no llegan más partidos, solo llega el frente que se puede, digo, denominar Unión por la Patria, frente de todo, bueno, los distintos nombres, y así te puedo nombrar también La Libertad Avanza, o Cambiemos, o Juntos por el Cambio, bueno, o el PRO. Ya no llegan partidos solo a las elecciones. Entonces, ¿por qué las PASO te permiten determinar? Porque las PASO son un sistema que vos te permite definir o de dirimir diferencias dentro de un frente. Claro. No así en la interna. No sé si logro explicarme. Sí, sin duda. La interna queda acotado a una discusión de ese partido político. Porque la verdad es que, a ver, ¿cuántos años hace que el Partido Justicialista va a las elecciones en un frente que debe haber 40 partidos, de los cuales vos podés conocer 5 o 10 y después el resto, y digo, y Cambiemos te pasa lo mismo, inclusive con partidos vecinales. Sí. Digo, y así eran el paso. Entonces vos dirimís la interna del PJ, suponete que armás una interna como era antes, de afiliado del PJ. Y si después tenés que ir a un frente con, no sé, hoy el Frente Renovador y otros partidos más, pero el Frente Grande y tantos otros partidos. Entonces decir, ¿qué estoy dirimiendo en la interna del PJ? Una parte de los candidatos que pongan al frente. Seguís teniendo el problema de cómo conformar la lista. Porque vos dirimís de un espacio que puede ser mayoritario y minoritario, pero solamente un espacio. O salvo que cada uno de los partidos vaya a una interna cerrada, lo cual es muy difícil. Tal vez, inclusive se puede determinar en la provincia que pueda haber paso o paz. Claro. Me gustó ese juego de palabras, ¿eh? Ese puede ser el título. No, pero lo dice Julio para que no sea obligatoria, sino que una interna sin... Una primaria sin ser obligatoria. Intendente... Claro. Digo paz con ese, que es la primera abierta y simultánea, pero no obligatoria. Claro, no paz social, digamos. Intendente, la última cortita, apelando a su poder de síntesis, se conversa con los colegas intendentes, entre ustedes, la posibilidad de buscar alguna herramienta por eliminar esa restricción que tienen aquellos que ya cumplen 2 mandatos. Sí, los intendentes generalmente todos nos hablamos, hablamos un montón de temas, muchas veces nos encontramos, pero hablamos de la situación actual, obviamente, de la cuestión económica, y hablamos también temas electorales, y entre ellos también se habla de esta cuestión. Se analizan alternativas, distintas alternativas, pero te diría que mayoritariamente, en su gran mayoría, gran parte de los intendentes creen que eso debe ser modificado. De distintos espacios políticos de distintas vertientes, al menos por lo que yo he podido charlar. Juan Manuel, muchísimas gracias por este rato y bueno, ya continuaremos, no faltará oportunidad porque evidentemente la cuestión de lo político y de cómo se resuelva todo esto, bueno, va a llevar varios meses por delante, ¿verdad? No, bueno, vos sabés, Julio, que esto no se resuelve ni en una reunión ni en un día, pero seguramente serán temas que se abordarán una vez finalizado el Mundial y de acá a fin de año, calculo yo. Abrazo grande. Un abrazo para vos, Julio, y para toda la audiencia. Juan Manuel Álvarez, siempre atento, digamos, y cosa que agradecemos, ¿no? Por suerte son, así como Álvarez, muchos los dirigentes políticos de todos los colores, de todas las tribus, de todos los espacios, que tienen la gentileza de atender el teléfono y de responder afirmativamente al convite de dialogar y de intercambiar preguntas y respuestas para que el que escucha pueda sacar sus propias conclusiones.